Señor y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Te damos gracias porque tú nos has permitido un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has permitido. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo esta meditación, que seas tú, Señor, bendiciendo a los hermanos de la iglesia, a nuestro hermano Antonio, Señor. Seas tú, Señor, quedándote en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mi buen Jesús, con gran amor mi alma te canto. De gratitud de haber hallado en ti el perdón. Cuando en el mundo, en aflicción, mi triste vida, ya desaxiada, sin ni un consuelo en mi existir. Muy cariñoso a mis oídos así me habló. Ven a mis brazos, yo te daré la dulce paz. Como un reflejo lleno de luz sus ojos santos. Y en ese instante mi corazón volvió a latir. Oh, cuán hermosa y dulce voz oí llamarle, que fue embriagado en ese instante todo mi ser. Yo me acerqué y alcancé su manto santo, y de mi azote en ese instante me rescató. Un cielo azul lleno de luz, lleno de vida, y muchas almas glorificaban su nombre allí. Fue transformado mi llanto en canto y le adoré. Con toda mi alma yo le entregué mi corazón. Mi ser temblaba sintiendo la dulce presencia de mi Jesús, que con amor a mí tocó, y de rodillas caí a sus pies y perdón me dio. Mi Jesucristo me dio su mano y me levantó. Su nombre alabo y le prometo servirle fiel. Quiero contarles a todo el mundo quién es Jesús. El principado, el poderoso, el admirable, mi consejero
mi Dios eterno, mi Rey de paz. Bendiciones, hermanos en Cristo de la Iglesia Bautista Belén. Les saludo a la familia Silva Gaza. Que la gracia y el amor de Dios sobreabunde en tu vida y en la de tu familia. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones. Salmo 105. Amén. Recordad, hermanos, que Dios es fiel, está con nosotros en medio de la tribulación, en medio de toda prueba. Dios permanece fiel, Él está consolándonos, Él está guiándonos y nos ayuda en todo momento. Que el Señor les bendiga. Estamos reunidos para seguir el estudio de la palabra del Señor. Ya llevamos un buen tiempo estudiando la doctrina acerca de lo que llamamos escatología bíblica, que es la doctrina del tiempo futuro. Y hemos estado hablando de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia, qué cosas van a ocurrir, qué cosas deben suceder mientras el Señor aparece en las nubes, como dice 1 Tesalonicenses 4, y viene a arrebatar a la iglesia. Hoy vamos a estar estudiando el tema, o el subtema más bien, la apostasía doctrinal acerca de la segunda venida de Cristo, o sea, la negación apóstata de la segunda venida de Cristo. Y quiero, hermanos, que tengamos en mente, como un pensamiento central de la enseñanza, que los verdaderos creyentes estamos llamados a cuidarnos de los falsos maestros, no solamente por su forma inmoral de vivir, sino también por su forma de blasfemar, de negar la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para iniciar el estudio. Le invito a que incline su rostro y cierre sus ojos ahí donde está y oremos al Señor. Padre amado, Señor bendito que estás en gloria, una vez más, Señor, estamos agradecidos por tu presencia. Una vez más, Señor, venimos delante de ti, porque tú, Señor, mereces toda la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo este tiempo de estudio de tu palabra, que seas tú, Señor, enseñándonos más, para que podamos, Señor, aferrarnos a esta palabra y podamos, Señor, también vivir como tú esperas, Señor, de cada uno de tus hijos, mientras, oh Señor, tú vienes por tu iglesia. Te pedimos pues que bendiga tu palabra, perdona nuestros pecados, Señor, límpianos de toda maldad que esté en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, para que podamos estar delante de ti con un corazón contrito y humillado y podamos presentarnos aprobados. Bendícenos pues, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, en la última enseñanza sobre esta serie de estudio, se dio el jueves anterior, estuvo a cargo nuestro hermano Delvin Vargas, estuvimos el tema de la apostasía moral al apartarse de las normas morales. Ese fue el tema que se estuvo enseñando. Apostasía moral al apartarse de las normas morales. Aprendimos que los falsos profetas con engaño declaran ser profetas de Dios y engañan con herejías destructoras, es decir, con enseñanzas que producen resultados muy destructivos, tanto en la doctrina como en la moral de la iglesia, es decir, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. El verso 3 de segunda de Pedro, capítulo nos muestra que estos falsos maestros y falsos profetas, al igual que los comerciantes o que un comerciante cualquiera, deseoso de obtener ganancias personales, va a hacer mercadería de los miembros de la iglesia con palabras fingidas que van a parecer palabras buenas, pero esa va a ser su manera de trabajar para hacerse inclusive de riquezas que la palabra de Dios nos manda. Ahora, mercadería en el griego es el vocablo emperomai y significa
traficar en o lograr ganancias de. Tales sujetos quieren enriquecerse de las personas que ellos ministran, entre comillas, en su iglesia. Luego, del verso 4 al 10, el apóstol Pedro da 3 ejemplos del castigo de Dios sobre los injustos y de su misericordia sobre los justos. El verso 3, la parte última, nos dice claramente: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Indica este verso que los falsos maestros no enfrentarán la condenación eterna hasta el día que llegue su muerte, sino que su sentencia ya fue decretada por Dios desde largo tiempo. Luego Pedro hace referencia a 3 relatos conocidos de cada uno de nosotros que nos muestran los precedentes bíblicos de Dios para el juicio de aquellos que no hacen lo bueno. Y podríamos decir que Pedro lo está poniendo como un ejemplo de lo que les va a pasar a estos falsos maestros, falsos pastores, que están enseñando de una manera equivocada a la iglesia, y que por esa razón van a sufrir estos juicios de Dios. Y entonces en el verso 4 nos presenta cómo Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los entregó a prisión de oscuridad. Luego en el verso 5, Dios, dice Pedro, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y su familia y trajo el diluvio sobre los impíos. Y en los versos 6 al 8, el apóstol Pedro nos enseña que Dios condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, y lo hizo para ponerlo de ejemplo para cada uno de los que vivirían impíamente en el postrero tiempo. Y también nos enseña que preservó al justo Lot, de tal manera que podemos ver que Dios va a hacer justicia con aquellos que están engañando, tergiversando, están yendo, digamos, por caminos curvos que la palabra del Señor no enseña, y están llevando por ahí el pueblo de Dios, dando falsas interpretaciones, dando falsas doctrinas que la palabra de Dios no respalda. Y posteriormente Pedro establece en los versos 9 y 10 que Dios va a utilizar esos mismos patrones de juicios que ya ha utilizado para juzgar la impiedad en el presente y en el futuro, y asimismo guardará a los justos. Dice segunda carta de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hermanos, aquí Pedro describe el patrón del juicio, y para nosotros creo que debe estar claro que es el patrón del juicio divino. Claro, hay consuelo en el hecho de que el Señor sabe cómo librar de la tentación a los piadosos. Dios sabe cómo salvar a quienes le pertenecen de verdad a Él. Por tanto, no tenemos absolutamente nada que temer, lo que estamos bien con Dios, podríamos decirlo de esa manera, enseñando y haciendo lo que Dios manda. Mientras tanto, los injustos son como prisioneros en la cárcel que esperan su sentencia final y la transferencia a su último destino. Ese es el panorama de la apostasía moral en estos tiempos. Y no solamente estamos hablando de la época actual, de estos días, de estos años que estamos transcurriendo, sino que desde que la iglesia comenzó, ¿verdad?, allá hace casi 2000 años, la apostasía se ha ido manifestando de distintas maneras y la apostasía moral ha estado ahí presente. Ahora, amados hermanos y amigos, vamos a hablar de la apostasía doctrinal respecto a la segunda venida del Señor y también de los juicios relacionados con ella, es decir, lo que Dios va a hacer a los que sean apóstatas de la doctrina. Voy a invitarle que leamos en nuestra Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3,
Vamos a leer versos del 1 al 13. Vamos a leerlo, ¿verdad?, para que usted lo busque en su Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 13. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Y bendecimos la palabra de Dios. Vamos a ver ahora, hermanos, de qué habla, qué nos enseña el apóstol Pedro en este relato. Yo quiero decirle varias cosas. Primero, Pedro describe a los creyentes genuinos. Es decir, más bien Pedro escribe a los creyentes genuinos. O sea, esta carta obviamente está escrita a la iglesia, pero él se está, digamos, inclinando por escribir a los verdaderos creyentes. Y esto debe sonarnos muy importante a nosotros en nuestros oídos. El verdadero creyente va a oír esta palabra y va a entenderla. Y no solamente va a entenderla, sino que va a ponerla por obra, a ponerla en práctica en el momento adecuado, que se encuentre con estos falsos maestros que están trayendo apostasía acerca de la doctrina de la venida del Señor. Dice el verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hermanos, es un llamado a que lo que hemos aprendido, a que lo que hemos nosotros, digamos, conocido a través de la palabra de Dios, y que hemos entendido en nuestra mente, podamos mantenerlo en los momentos que nosotros necesitamos. Lo segundo que hace inmediatamente el apóstol Pedro es un llamado a que tengamos memoria de que lo que hemos aprendido ha sido enseñado tanto por los apóstoles como por los profetas en el Antiguo Testamento, y que tenemos que tenerlo presente ahora mismo. Dice el verso 2, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro, hermanos, está haciendo un llamado fuerte, porque él reconoce que el diablo está, haciendo un importante trabajo en contra de la doctrina de la iglesia. Y cuando los cristianos
vivimos en la expectativa del regreso de Cristo, demostramos celo y entusiasmo espiritual, reconociendo que pronto daremos cuenta a nuestro Maestro. El enemigo está allí tratando siempre de meter enseñanzas falsas, doctrinas falsas, para que nosotros tambaleemos en lo que hemos creído. Y Pedro reconoce eso. Así que, por tal razón, en los versos siguientes, considera los argumentos falaces. Él hace una, descripción de esos argumentos falaces o mentirosos que los falsos maestros tenían y que siguen haciendo o poniéndolo en práctica acerca de la segunda venida del Señor, no solo en aquel tiempo, sino también en este tiempo. Ahora, ¿qué es lo primero que Pedro afirma? Número 1, los falsos maestros niegan la palabra de Dios. Ojo con esto, voy a repetirlo para hacerle énfasis. Los falsos maestros niegan la palabra de Dios y argumentan en contra de la segunda venida de Cristo. Oiga bien, argumentan en contra de la segunda venida de Cristo. Ahora, estamos hablando de una negación de la palabra. No es una negación de que la palabra no lo dice, sino que lo que niega es una interpretación correcta y la interpretan como ellos quieren. Veamos los versos 3 y 4 de segunda de Pedro 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Hermanos, amigos, estos falsos maestros reconocen la promesa del advenimiento. Oigan, no la niegan, la reconocen, pero simplemente la menosprecian y la hacen ver como algo falso, como algo que no ocurrirá en ningún momento. Ellos van a rechazar completamente la realidad de la segunda venida de Cristo y cualquier también idea que podamos tener presente de una futura rendición de cuenta de los creyentes. Oiga bien, niegan que el Señor viene pronto. Bueno, y el que hace este tipo de trabajo en este tiempo tiene como, un poquito más de argumento que decir, porque han pasado más de 2000 años y el Señor no ha venido, que en el tiempo de Pedro. Entonces niegan que el Señor viene pronto, pero además niegan que en algún momento nosotros tengamos que rendir cuenta delante de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, el apóstol Pedro nos enseña 3 factores que dejan al descubierto cuáles son las motivaciones de los corazones de los falsos maestros. 3 factores nada más. El primero, practican la burla. Oiga bien, son burlescos, como podríamos decir popularmente en nuestro lenguaje. Practican la burla. Dice el verso 3, la parte A, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. A lo largo de la historia de la iglesia, los falsos maestros han tratado de intimidar a los fieles, a los cristianos, actuando como personas que se burlan, burlescos, burlándose de manera despectiva, mediante el hacer menosprecio, en este caso menosprecio acerca de la esperanza que los cristianos tenemos de la segunda venida de Cristo. Y eso no es algo nuevo en este tiempo, porque ya en los primeros tiempos los primeros cristianos sufrían escarnio por los falsos maestros acerca de este tema. Ahora, la iglesia primitiva, que es nuestro parámetro siempre para estar revisando cómo vivía, cómo vivía en ese tiempo cuando la iglesia empezó, cómo era la vida más bien, y es nuestro parámetro para nosotros decir, este es un ejemplo a seguir. Entonces, esa iglesia primitiva creía que el regreso de Cristo era inminente. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, creía que esto iba a ocurrir incluso en el transcurso de su vida, es decir, cuando él estaba vivo. Cuando él escribe la primera carta a Tesalónica, en la primera Tesalonicenses 4:17, dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos que fueron arrebatados primeramente,
para estar con el Señor en las nubes. Pablo pensaba que él no iba a ver la muerte, y Pablo pensaba que él iba a ser arrebatado, ¿verdad? Con la iglesia que estuviera viva en el momento de la venida del Señor. Y entonces probablemente podríamos nosotros también decir que esta era una opinión que podían tener la mayoría de los discípulos de Jesucristo en la iglesia primitiva. Ahora, es un anhelo correcto que ellos tenían como seguidores de Cristo. Ellos anhelaban reunirse con el Señor, anhelaban reunirse con su Señor. Yo creo que ese anhelo también debe estar en usted y en mí, anhelar reunirnos con el Señor y también ver su reino establecido en la tierra. Sin embargo, con el pasar del tiempo, al no ocurrir lo que ellos estaban esperando, esta expectativa creció mucho y mucho, hasta tal punto que al parecer algunos cristianos a quienes Pedro había enviado esta carta ya habían caído en dudas, ya no lo estaban esperando como tal, sino que ya estaban cayendo en el desánimo y ya estaban dudando si el Señor venía o no venía. Y en tal situación los falsos maestros, desde luego, se apuraron para sacar provecho de esta situación, y entonces al sacar provecho de esto implantaron temor, implantaron también semillas de dudas y también alimentaron la ansiedad en los cristianos de la época. Hoy pasa lo mismo en nuestra época, en nuestro tiempo, 2000 años después casi. La gente tiene temor del fin del mundo. Si usted habla con la gente y habla de las cosas que están pasando ahorita, que hay guerra por aquí, está el virus, la pandemia, la muerte, la gente empieza a tomar versículos mal aplicados, mal interpretados, y lo agarran literalmente y empiezan a preguntar que si ya se va a acabar el mundo. Y entonces esas mismas cosas pasan ahorita como pasaban en aquel tiempo. La gente tiene temor de que se acabe el mundo, pero no esperan la venida del Señor. Yo recuerdo que para el año 1999, hace 21 años, esperábamos todos, desde chiquitos nos enseñaban que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Y entonces, cuando ya se acercaba el año 2000, hubo un pánico mundial, porque la gente creía que el 31 de diciembre, en la noche del 31 de diciembre, al amanecer, el 1 de enero, 31 de diciembre de 1999, al 1 de enero del año 2000, con un cambio de siglo, pero también con un cambio de milenio, se acababa el mundo. Y había mucho temor, pero no había arrepentimiento, pero no había búsqueda de Dios. En ese entonces yo era un cristiano nuevo en la fe, y yo recuerdo que había mucho temor de la gente, pero la gente no estaba buscando a Dios. Entonces, 21 años después la situación es igual. Se está teniendo temor de que el mundo se acabe, pero no se está buscando al Señor. Y quiero decirle, aún en la iglesia, este tema es un tema de mucha, digamos, investigación, tanto para los pastores como para los líderes, porque hay muchas iglesias donde la gente está practicando lo mismo. La gente está pendiente de que si ya se va a acabar la era de la iglesia, pero no están viviendo en temor de Dios. Por otro lado, hay algo más terrible y más difícil, y es que muchas iglesias no tocan este tema siquiera. Hay algunas argumentaciones pastorales o de liderazgo de la iglesia que dicen que para qué hablar de esos temas, para qué hablar de Apocalipsis a la gente si la gente no necesita vivir en temor para agradar a Dios. Es decir, hablando del temor del miedo, pues, es que vas a meter en miedo a la gente. ¿Para qué querés meterle en miedo a la gente? Y en realidad la Biblia no fue escrita para que la ceguemos o ocupemos una parte y otra parte no la ocupemos. Dios espera que todos los pastores, que todos los maestros de la Biblia enseñemos la Biblia tal y como está y que no hagamos sesgos de ello. Y quiero decirle, muchos cristianos no vivimos esperando la venida del Señor, e inclusive hay muchos cristianos, aún los cristianos se burlan de lo que esperamos su venida. Ahora imagínense qué conti más aquellas personas que viven en el mundo y conforme al mundo. Cuando uno le habla de la venida del Señor, lo ven como un juego,
lo ven como algo que estamos locos, que estamos haciendo, digamos, proselitismo, algo que no va a ocurrir. Bueno, no es algo nuevo. Los burladores han estado desde hace 2000 años en la historia de la iglesia. El otro factor es la inmoralidad, y este factor está allí. Ya hablábamos ahorita mismo en la clase pasada acerca de la inmoralidad, la apostasía de la inmoralidad o la falta de moralidad en la iglesia. Y el tema no hablaba del pecado que hay en muchos hermanos, muchos miembros de la iglesia, muchos cristianos, muchos creyentes que viven su vida cristiana pero en pecado. No era ese el enfoque, sino la inmoralidad aún de los pastores y los falsos maestros que están enseñando conforme, ¿verdad?, a su propio beneficio para obtener ganancias deshonestas al enseñar la palabra de Dios. Pero esa inmoralidad también es otro factor dentro de la doctrina que va en contra de la segunda venida del Señor. Dice la parte B del verso 3, andando según su propia concupiscencia. Entonces, hermanos, hay una realidad muy importante. Sea que los falsos maestros admitan o no admitan la inmoralidad, es realmente esta la verdadera razón por la que ellos niegan la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Hay estilos de vida que están enfocados en su propia concupiscencia, es decir, en su propia vida de pecado y en su propia sensualidad. Por lo tanto, niegan el regreso de Cristo porque les desagrada la idea de la retribución divina, es decir, del pago que Dios le va a dar, porque no son desconocedores de la Biblia, simplemente están tergiversando la Biblia. Por otro lado, quieren la libertad de ir tras todo tipo de placeres lujuriosos sin ningún temor al castigo futuro de Dios. Estamos hablando de gente que, siendo creyente, entre comillas, hace todo lo contrario a lo que Dios manda. Por el contrario, los verdaderos creyentes aceptamos el hecho de que el Señor va a regresar. El escritor de Hechos, Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 10 al 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, el verdadero creyente, de acuerdo a la palabra de Dios, esta es solamente una muestra, hay muchos versículos que afirman que el Señor, así como se fue al cielo, viene también. Entonces, el verdadero creyente espera el regreso del Señor. Segundo, el verdadero creyente entiende que vamos a dar cuenta a Dios. Yo creo que usted, hermano y hermana, que es cristiano o cristiana, debe tener bien en cuenta este punto. Todos vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas. Pablo dice a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 14, verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y esto es muy importante porque yo quiero hacer un pequeño paréntesis rápidamente, porque de repente andamos viendo cómo está viviendo Pancho, el hermano de la iglesia, cómo está viviendo Juancito, cómo está viviendo la María, cómo está viviendo la chica, la Pancha, y andamos juzgándolo a ellos y no estamos pendientes de nuestra propia forma de vida. Pues usted no va a dar cuenta por la Pancha, por la María, por Juancito, usted va a dar cuenta de su propia vida. Y entonces por eso debemos tener mucho celo, ¿verdad?, de la venida del Señor, porque también vamos a dar cuenta delante de Dios. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores enseñan que la venida del Señor no se va a dar porque temen a esa cuenta que tenemos que dar los cristianos. Ahora, también el verdadero creyente está confiado en que el Señor nos va a dar la recompensa basada en nuestra fidelidad a Él. 1 Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces va a ser probada nuestra obra delante de Dios. Ahora, también el verdadero creyente tiene en cuenta que cuando el Señor venga, va a revelar los aspectos secretos de nuestro corazón. Entonces tengo temor de Dios, no ando con pecados ocultos. Eso que nadie se dé cuenta. Sí, nadie se va a dar cuenta físicamente, ¿verdad? Pero el Señor todo lo sabe y nada escapa de Él. Entonces tengo cuidado de esos secretos que tenemos guardados en nuestro corazón, porque son secretos para mí, humanamente, para usted, pero son delante de Dios, no son secretos. Dice 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, si usted no tiene nada que le alabe a Dios, por eso es que tiene tal vez temor de que el Señor venga pronto. Ahora, los verdaderos creyentes confiamos de verdad en el regreso del Señor. Tenemos incentivos para llevar una vida santa delante de Dios. Pablo, hablando a la iglesia en Filipenses 3:20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano, nos damos cuenta, los creyentes? ¿Por qué estamos esperando al Señor Jesucristo? ¿Por qué estamos diciendo que nuestra ciudadanía es del cielo, como lo decía Pablo? Porque nos damos cuenta que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios y no tenemos ningún problema porque estamos viviendo, ¿verdad? O esforzándonos por vivir como Dios, a Dios le agrada, como Dios quiere. Ahora, el tercer factor, ya dijimos la burla, ya dijimos también que los falsos maestros, además de practicar la burla, tienen manifiesto un factor tan terrible que es la inmoralidad, y el tercer factor es un factor llamado el uniformismo, es decir, tienen una conducta de acuerdo a un pensamiento filosófico. Vamos a ver eso. Segunda de Pedro 3:4 dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estimados hermanos y amigos, ellos, los falsos maestros, los falsos pastores, se burlan con esa pregunta. ¿Dónde está la promesa del advenimiento? ¿Cómo es que su Cristo vuelve? ¿Cómo es que su Señor viene? ¿Cuándo viene? Hay burla. Ellos se burlan y revisan la historia para burlarse, para apoyar este punto equivocado, este punto de vista equivocado que ellos tienen. Y dicen, los padres durmieron, o sea, ya los padres murieron, refiriéndose a los padres cristianos, a la primera generación de creyentes que había muerto, y no vieron el cumplimiento de esta. Y entonces dicen, bueno, así como ellos murieron y no vieron el cumplimiento de esa promesa, tampoco ustedes lo verán. Y el otro argumento de los herejes era simple. Bueno, los padres murieron y ustedes, así como ellos no lo vieron, tampoco lo van a ver ustedes, no van a ver la promesa. Y el otro argumento dice, y si todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Oiga esa frase, todas las cosas permanecen igual como desde el principio de la creación, inclusive el pecado está igual, dice. Ahora, ¿qué significa esa frase? Significa que el universo es un sistema de causa y efecto, divinamente creado, pero cerrado y naturalista, es decir, de acuerdo a la naturaleza. Es decir, es un punto de vista filosófico. Causa, efecto, y entonces el universo funciona así, por una causa y un efecto. Y divinamente dice, está cerrado, es decir, no hay nada que cambie, y solamente se mueve por la misma naturaleza. Entonces, la intervención divina, esa intervención divina incluye el regreso de Cristo, debe descartarse, o sea, debe desecharse,
como una condición a priori, es decir, como una condición de prioridad. Ahora, en tiempos modernos, esta es una filosofía que ha estado por mucho tiempo en el mundo, pero en tiempos modernos, este punto de vista más bien se conoce como uniformismo. Por eso decíamos que la tercera característica era el factor que es el uniformismo, un pensamiento filosófico que se está tratando de meter en la vida aún de la iglesia a través de esta enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están haciendo una declaración importante. Ellos sostienen que el presente es clave del pasado. El uniformismo afirma que los únicos procesos naturistas o naturalistas que alguna vez han funcionado en el pasado son los mismos procedimientos que funcionan hoy en día en este tiempo. Por tanto, ellos niegan categóricamente la intervención divina a lo largo de la historia. A pesar de eso, los burladores de este pensamiento uniforme, Pedro más adelante enseña que hay suficientes argumentos para deshacer sus argumentos mismos y para refutar fuertemente las acusaciones blasfemas presentadas por los falsos maestros. Pedro se basó en 4 fuentes principales para hacer esa, argumentación. La primera es la Escritura, es decir, la palabra de Dios misma. La segunda es la historia. La tercera es la eternidad. Y la cuarta, no menos importante, el carácter de Dios. Ahora, estos 4 factores que Pedro usa para refutar la doctrina o la enseñanza doctrinal errada de los falsos maestros es el tema que vamos a estudiar en el próximo encuentro que vamos a tener, si Dios nos permite y nos da vida, el próximo jueves. Ahora, ¿cómo concluimos nuestro estudio de hoy? Los verdaderos creyentes estamos llamados a cuidarnos de los falsos maestros, no solo por su forma inmoral de vivir, sino también por su forma blasfema de negar la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos a través de los tiempos se han manifestado en distintas maneras para negar esta doctrina, de 3 grandes formas podríamos decir: como burladores, por su conducta inmoral y por sus pensamientos alineados a una filosofía conocida como el uniformismo, que hace que el pasado tenga como objetivo el presente, y que nada que esté viviéndose en el presente puede ser diferente a lo que se ha vivido en el pasado. Ahora, Dios nos ayude para que como creyentes, usted y yo que estamos en la iglesia de Cristo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que le confesamos, que estamos buscando cómo vivir apartados del mal, que estamos buscando cómo vivir en santidad, que estamos buscando cómo vivir una vida diferente a la que vivíamos antes, usted y yo podamos mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, en el tiempo que tenga usted de estar en la iglesia, en lo que el Señor nos ha, manifestado a través del conocimiento de su palabra. Hermanos, cada día más se hace importante que busquemos cómo estudiar más la Biblia, que busquemos cómo aprender más de los maestros, de los pastores que están enseñando la sana doctrina, y que nos apartemos de aquellos que se presentan como hombres de Dios, pero que están tergiversando y que están dándole una vuelta completa a la doctrina del Señor para acomodarla a sus propios pensamientos y a sus propios placeres y a su mala manera de vivir. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, y espero que usted pueda continuar la próxima ocasión que tenemos este estudio, siguiendo la secuencia para aprender más. Oremos. Padre, gracias te damos por la palabra que nos has dado, Señor, en esta noche. Gracias te damos porque tú, Señor, te manifiestas de una u otra manera, Señor, mostrándonos tu verdad, Señor, a través de tu Espíritu Santo que nos guía a esa verdad, Señor, que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor, en este momento,
Señor, que tu palabra que ha sido, Señor, expuesta, nos ayude para comprometernos más, primero a la sana doctrina, Señor, comprometernos más a tu palabra, con tu palabra, a aprender más de ella, a defender, Señor, la doctrina correcta y a hacer, Señor, lo que tú nos mandas en tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que nos ayuda a mantener esa esperanza viva de que tú vienes pronto, Señor, por tu iglesia. Y que, Señor, ese momento dará inicio al proceso de tu segunda venida corporal a esta tierra para establecer tu reino milenial, Señor. Bendícenos siempre con tu palabra, ayúdanos, Padre, para no dejarla, Señor, en el olvido, sino que quede en nuestra mente y en nuestros corazones guardada. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos, Señor, con acción de gracia. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Nos esperamos el próximo día que tenemos estudio de la palabra del Señor.